Entonces vamos a partir este panel de comentaristas con Lautaro Carmona. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quiero pedirles permiso a ustedes para hacer algo que en mi condición de diputado, además ahora presidente de la Comisión de Superación de la Pobreza, me parece, desde el punto de vista valórico, significativo socializar con ustedes. Y es hacerles saber y reiterar lo que fue la comunicación de nuestra bancada para hacerle llegar a la familia y a su respectivo partido nuestras condolencias por el trágico accidente que costó la vida al diputado Juan Lobos. Lo hago en esta sala porque es la primera actividad que en el curso de este suceso tengo en un plano público abierto. Con esa consideración paso, digamos, a entregar una mirada sobre la exposición que se ha hecho hoy por la mañana. Me parece que es una exposición que busca promocionar cuál va a ser el instrumento que permita la máxima eficacia en la asignación de los recursos que el Ministerio tiene para combatir la pobreza. Pero es una mirada, y lógicamente así lo es, desde la promoción de una metodología que usará el Ministerio del Gobierno actual. Ustedes saben que yo no soy parte del Gobierno actual y, por tanto, podré tener miradas desde el punto de vista técnico que puedan complementarse. En la comisión esperamos trabajar muy en detalle con esta formulación metodológica, porque espero que efectivamente el Gobierno abra y se abra la posibilidad de cualquier aporte que permita eficiencia máxima en la metodología a usar en la perspectiva de conseguir mejor los objetivos que deberíamos trazarnos como sociedad, tengan cabida. Yo espero tener, digamos, el documento en detalle y los respectivos equipos de cada uno de los parlamentarios de la comisión lo estudiarán y espero que allí también podamos tener un aporte que hacer. Estamos escuchando una metodología que busca ver cuál es la eficiencia de un monitoreo acerca de la asignación de recursos que deberá tener, digamos, la prioridad en sectores para que efectivamente el propósito de terminar con la pobreza se cumpla. Para mi gusto hay una pregunta entonces que yo en mi condición de político debo hacerme, y es ¿por qué estamos discutiendo el tema de una política para superar la pobreza? Cuando hablamos, y yo diría convenimos, que a lo menos la zona en pobreza en nuestro país está cercana al 20%. Hay indicadores que hablan incluso de un tercio más. Pero cualquiera sea, esa referencia ya es muy fuerte. Porque hay que hablar del tema de superar la pobreza en un país que tiene tasas de crecimientos que son referenciales a nivel de lo que es la comparación internacional. Y ahí va mi primera gran observación. Si no hay un cambio de eje en lo que es el modelo de desarrollo del país, que asume que la pobreza de suyo es parte de la geografía y que se resuelve con estas políticas asistenciales de parte de los gobiernos de turno, no vamos a salir y vamos a incorporar como un elemento estructural la pobreza en lo que es la economía del país. Esto pasa por una política derechamente de redistribución de la riqueza, porque la concentración de la riqueza en el sector, en el decil más alto, no tiene parangón histórico, ni tiene ninguna suerte de elemento de justicia social, ni de sostén de una política como la que se expone en cuanto a su evaluación, que no sea a partir, digamos, de un hecho que se asume desde mi mirada bastante abusivamente por quienes están en la posición de ese 10% más rico. Ese es el primer punto. Uno podría imaginar que la mejor oportunidad que tiene alguien para salir de la pobreza, además de todos estos reglones en educación, etcétera, capacitación también,
uno debe asociar, y así se ha asociado históricamente, que el mejor momento es cuando alguien encuentra trabajo. Ocurre que aquí alguien encuentra trabajo y sigue en la pobreza, porque el propio gobierno nos indica un punto referencial de lo que llama ingreso ético. También me va a preocupar desde la comisión de discutir, porque creo que no son los nombres los que cambian las situaciones. Eso puede servir para un mejor impacto publicitario o mediático. Las situaciones cambian si de verdad cambian. Y a veces, y lo digo desde mi ángulo, yo cuestiono cuando usamos, por el hecho de tener posición de comunicador, conceptos que confunden y por tanto no son, desde mi perspectiva, tan éticos. El asignarle de suyo, por doctrina, por definición administrativa, que esto va a resolver el tema de la pobreza. Bueno, ya decía, deberíamos entonces definir un salario mínimo que permitiera que una familia viviera sobre la línea de pobreza. O sea, que asociara la actividad laboral, que era hacer por lo demás la realización de los seres humanos, en una situación de posibilidad de calidad de vida distinta. Una política de redistribución de la riqueza que permitiera a ese país. Chile tiene una posibilidad de una participación mayor de los sueldos y salarios en lo que es el Producto Interno Bruto. Ha bajado ostensiblemente desde un tiempo a esta parte esa participación. Y la baja más drástica estuvo cuando hubo un régimen dictatorial en Chile, que no tuvo punto de oposición que permitiera discutir aquello. Bueno, ya estamos en otro tiempo histórico y debemos someter a discusión cuál es la participación que tienen los salarios de los trabajadores en lo que es la producción general del país. Hay otras políticas, y yo pongo ejemplos muy concretos, que si uno tuviera sensibilidad para absorber, ¿cuál es la participación que tiene el ingreso de un trabajador y sobre todo en la línea de la pobreza respecto al consumo? 100%. Yo sé que ustedes entenderán que ninguna de esas familias tiene capacidad de ahorro ni de 1.000 pesos siquiera. Si es 100%, la gravación de un impuesto como el IVA le baja su ingreso en 20% de inmediato, contra la participación que tiene quienes tienen altos ingresos, que destina una parte al consumo y una parte muy fuerte al ahorro. Por tanto, no les grava el total de sus ingresos. Pero si vamos a desagregar este tema de ese impuesto, por ejemplo, que yo someto a debate, hay una composición de ese gasto del 100% de su ingreso que hace la familia más modesta, que es altísimo desde el punto de vista comparativo en alimentación. ¿Qué está ocurriendo? Ahí quiero llegar. Con los precios y los indicadores de la canasta alimentaria. Tiene un crecimiento casi el doble de lo que son los indicadores promedio del índice de precio al consumidor. Es decir, están disminuyendo por la vía de mayores precios el ingreso que ya está mermado de parte de esta familia con ingresos más precarios. Entonces, si uno empieza a discutir temas de metodología específica, que por lo demás uno podría hacer otra opción metodológica, o no, mientras esto vaya en la perspectiva de la transparencia, de que de verdad se va a demostrar eficiencia, eficacia, perfecto. Ese no será mi punto, digamos. Mi punto es, ¿qué vamos a resolver en definitiva? ¿Va a resolverse la pobreza con ese camino? ¿O vamos a estar haciendo una política de Estado que subsidie lo que quienes tienen control de la economía no quieren hacer, no se disponen a hacer? Entonces, abordar una política que resuelva la pobreza en Chile a partir de un país que crece, tiene que francamente suponer reformas tributarias que vayan en la dirección de una redistribución de la riqueza que saque a esas familias de la pobreza. Eso es, para mí, un punto referencial básico y ético si yo quiero ser coherente con cuál es mi preocupación por esta zona que socialmente precariza y margina el sistema de mercado vigente. Y eso no tiene nada que ver con que todos los mercados sean tan excluyentes como este. Por favor, no es mi propósito. Ahora, una segunda manifestación en esto, he hecho esa salvedad,
Porque comentaba con algunas de las personas que estaban conmigo antes de entrar a la sala, ¿qué pasa, por ejemplo, con el ingreso de un adulto mayor que tiene previsión por la vía de la AFP después del 5.º año de recibir esa previsión? Camina directo a empobrecerse y a llegar, digamos, a incorporarse a estos niveles de pobreza, a pesar de que en posición activa tuviera ingresos muy lejos de la situación de pobreza. Es decir, todas estas cosas hay que verlas, hay que analizarlas si queremos tener una política que la sociedad sienta que va a resolver este tema. Y esto no lo digo en que pongamos, digamos, un avión o una ducha que haga llover plata. No, porque son recursos que alguien va a recibir a cambio de trabajo, a cambio de su aporte a la actividad económica. Lo que ocurre es que hay que ser un poquito más sensible de esa persona para que reciba a lo menos una parte más considerable de lo que él le aporta a la economía. No habrían tasas de ganancias como las que hay si ese trabajador no le aportara lo que le aporta a la economía. Y el último ángulo que hago en beneficio del tiempo, yo espero que dentro de las incorporaciones que se hagan a esta metodología más específica tenga una participación muy subrayada, valga la redundancia, la descentralización y la participación de quienes están involucrados en estas tareas, tanto por la vía de que son parte de los equipos que implementan finalmente las medidas, pero también son parte de quienes tienen que evaluar en su propia vida cuál es el efecto de una política de este tipo. Y para eso, sin ningún prejuicio lo digo, llámese como se llame, tienen un papel activísimo, por ejemplo, los trabajadores organizados. Porque estamos hablando de trabajadores con ingresos que están bajo la línea de pobreza, una palabra de ellos será una palabra autorizada. Nosotros como comisión hemos acordado, y yo me felicito mucho de eso, que durante este año, además de las exposiciones que le vamos a solicitar a todos los ministerios que estén vinculados, vamos a tener una presencia muy fuerte de representaciones sociales que nos vayan a testimoniar hasta dónde las políticas tienen la eficacia desde el cambio de calidad de vida de ellos, para que podamos felicitarnos. Yo no tengo por fin hacer profecías antes de tiempo, ojalá las cosas, pero uno tiene el derecho a preguntarse este tipo de cosas. Entonces el reglón de la participación de las organizaciones que representan los sectores donde vamos a focalizar, hay coordinadora de campamento a nivel nacional, hay sindicatos de empleos de emergencia, es decir, hay pensionados y jubilados con montepíos bajísimos, etcétera, etcétera, va a ser muy significativo y es la palabra que va a ponerle el timbre de agua. Si al fin de cuentas esto es política eficaz, eso no tiene nada que ver con lo que ella ha descrito, de que yo estoy seguro que va a administrar muy bien con esta metodología lo que hay, pero eso a lo mejor no es lo que se necesita, es la mirada que tengo para resolver un tema tan crucial que espero que iniciativas como esta ayuden a instalar como un tema país, como un tema no solo de especialista y técnico, no solo de academia, sino un tema donde el mundo de verdad pueda tener participación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecido por haber tenido la oportunidad de participar en este seminario y los planteamientos que se han hecho desde los presentadores anteriores y el Ministerio de Desarrollo Social, y me refiero a lo que me corresponde, que es comentar lo que ha dicho Soledad Arellano. Soledad, tú dijiste, a nadie le gusta que lo auditen o revisen. Yo te voy a decir que me encanta que me revisen y auditen los trabajos que nosotros hacemos. Y lo voy a fundamentar con algún, sino que con un ejemplo muy preciso. Cuando recién asumí la dirección del Instituto de Desarrollo Agropecuario, que para los que no lo conocen ya se lo voy a explicar, lo primero que hice fue irme a las comunas más pobres, y hay muchas. San Juan de la Costa, Loquimay, Coñaripe, Chonchi la semana pasada, Padre Las Casas, y ahí entendí un programa que se llama ProDesal.
que es un proyecto de desarrollo social a través de las municipalidades del país, donde INDAP tiene una inversión de 30 millones de dólares. En los días que nosotros llegábamos, se estaba haciendo una evaluación de este proyecto, hasta que finalmente la esperamos, apareció unos 30 o 40 días después, y su resultado era del 97% de eficiencia, Soledad. 97% de eficiencia que a mí no me calzaba para nada. Seguimos la investigación, lo hizo una respetable institución chilena, así que no había nada contra ella, y resulta que cuando analizamos el 97% de eficiencia era porque su evaluación terminaba en cuanto se emitía el cheque, cuando se entregaban los fondos, pero no en su resultado real de qué es lo que hicimos como institución a los niveles más pobres de la pequeña agricultura o familias campesinas. Y uno comienza a revisar por qué suceden estas cosas. Y la razón, si bien se contrata una empresa externa, pero, y aquí viene el pero, Soledad, y por eso es que me alegra que nos revisen otros ministerios, las bases las hacemos nosotros, las hacen nuestros funcionarios, y las bases están asociadas a las PMG. Me encantó cuando Heidi sacó a flote las PMG. Después conversaremos, Heidi. Entonces, están todas las bases armadas de tal manera de que el resultado no puede ser menor a 97%. Entonces, es un autoengaño enorme. Perdona la franqueza y la claridad como estoy hablando. Un programa de 30 millones de dólares no es para manejarlo muy mal. Y menos con 53 familias campesinas. Saquen la cuenta, unas 300.000 personas de pobreza. Entonces, por eso digo, me encanta que me auditen, y más aún si ustedes lo pagan, porque así sale más fácil y menos problemas tengo. Bueno, dicho esto, ¿qué es INDAP para los que no lo conocen o los presentadores extranjeros que hoy día están? Es una entidad orientada a promover el desarrollo productivo y comercial de la pequeña agricultura. Para entender la pequeña agricultura, de 300.000 propiedades que hay en Chile, 270.000 pertenecen a la pequeña agricultura. ¿Y qué son propiedad de la pequeña agricultura? Son 12 hectáreas de riego básico o menos, 12. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es enorme. Y por eso que me alegro y con mucha fuerza felicito este proyecto, la presentación de la subsecretaria, que nos da tranquilidad que la cantidad de programas que nosotros tenemos puedan ser eficientes y puedan llegar a donde realmente queremos que lleguen y no se nos queden empantanados en el camino con una serie de costos extra del programa. Entonces, esta presentación que hoy día hemos visto a INDAP, a la pequeña agricultura, al sector rural, que el sector rural es importantísimo para este país. 13% de nosotros, los habitantes o los chilenos, pertenecemos al sector rural. Y nos preocupamos demasiado de tratar de mantenerle y darles mejores perspectivas de vida, de riqueza, de calidad, en todo sentido. Y razones todas las sabemos muy claras, ¿cierto? Mientras menos personas migren a la ciudad, mejores son los temas valóricos, en todo sentido. Hay algunos aspectos que faltan que los voy a comentar en un minuto más. Dicho eso, yo quisiera, como una forma de ordenar mi presentación, tenemos nosotros 4 programas base. Distintos programas no se los voy a explicar porque creo que no vienen al caso, pero ahí hay una serie de subprogramas menores en los cuales de Arica a Magallanes nosotros vemos de qué manera podemos atender no solamente a los pueblos indígenas en general, sino que a todos los que pertenecen a la pequeña agricultura. Pero hay otras necesidades que nosotros también nos debemos preocupar, Soledad, y no solamente el monitoreo. Nosotros también debemos preocuparnos de la calidad de la educación rural. Es nuestra mayor debilidad.
que pareciera que no se ha cruzado hoy día con la suficiente fuerza. Para que ustedes sepan, el país cuenta con 4.300 escuelas rurales y de las cuales 1.753 son unidocentes, un profesor por escuela, que por lo tanto atiende a toda la educación de más o menos 8 años de educación. Se podrán imaginar lo que eso significa en una sola sala. Ese es un problema importantísimo, diputado, para darle opciones a la pequeña agricultura o la gente que vive en el campo. Otro tema que lo quiero destacar, la red de caminos o red vial. Tenemos en el país 80.000 kilómetros. De esos 80.000, 60.000 son de tierra. Y nosotros vemos en cada parte donde se pavimenta, aparecen los taxis colectivos, aparecen los buses, los niños van a la escuela y hay una serie de beneficios indirectos que a veces son mucho mejores que un programa social determinado. Ese es educación y pavimento, más todos los otros temas que ustedes conocen de internet, en fin. Como conclusión de esto, me voy muy optimista de la visión de este Ministerio de Desarrollo Social, desde lo que dijo Felipe y ahora Soledad. ¿Qué podría preocuparnos o advertir? La simplicidad, Soledad, no me quedó tan claro. Me asusta que esto sea muy complejo, un poco burocrático y nos empantanemos. Queremos ver cosas más simples, de mayor velocidad de monitoreo. La ficha de monitoreo, perdona mi franqueza, pero me asustó un poco. Ojalá sea mi pura percepción. Queremos terminar con la duplicidad o triplicidad de distintos programas o instrumentos. Nos topamos a cada rato en el campo. Nosotros tenemos 1.500 funcionarios trabajando por la pobreza agrícola y nos topamos a cada rato con distintos programas o del FOSI o de Cercotec o de CONADI. Hoy día estamos conversando entre ellos y creo que eso es esencial, de que un superministerio nos ordene y no nos topemos con camionetas estacionadas en el mismo lugar para atender el mismo agricultor muchas veces. Por lo tanto, la institucionalización de los sistemas no me puede satisfacer más en ese sentido. Banco integrado programas, también lo planteaste. Me parece bien, creo que es la forma de parte de la duplicidad o triplicidad. Así que muy contento y optimista de haber oído estas exposiciones y estoy seguro que es la forma que nosotros podemos ir sacando nuestro país de la pobreza, creando crecimiento, desarrollo, empleo, educación y por ahí creo que vamos por el buen camino. Muchas gracias. Buenas tardes a esta altura. Primero déjeme agradecer al Centro de Políticas Públicas por invitarme nuevamente y sobre todo también agradecerle al equipo de Mideplan que hizo posible este evento. Y déjeme partir un poco explicando por qué la Dirección de Presupuesto está invitada a este evento. En la presentación, un poco tratar de explicar cuál es el rol de la Dirección de Presupuesto en el sistema de monitoreo y evaluación. Ahí seguiría con el impacto que esperamos del nuevo Ministerio de Desarrollo Social, identificar finalmente algunos de los desafíos que veo de la propuesta que acaba de presentar la subsecretaria. La Dirección de Presupuesto ha venido implementando distintas líneas de evaluación y el objetivo principal es, para decirlo en breve, es una mejor asignación de recursos y de esa manera mejorar la calidad del gasto público. Es por eso que participamos en el sistema de evaluación y el objetivo, lo que nosotros queremos finalmente es movernos, gracias a esta evaluación, a un sistema de presupuesto por resultado, es decir, integrar información y evidencia de desempeño al proceso presupuestario de manera que haya una relación más o menos directa entre la asignación de recursos públicos y los resultados que podamos medir de los distintos programas y actividades del gobierno. Y los principios que son en el sentido los mismos que acaban de presentar y los mismos que rigen a Mideplan, solo que en nuestro caso
la independencia tiene más énfasis. La mayor parte de nuestras evaluaciones son hechas, o casi todas, por decirlo más ampliamente, son hechas por evaluadores externos. Y los resultados también son siempre de carácter público, y nosotros hacemos un gran esfuerzo de que estos evaluadores externos sean de la mejor calidad técnica posible. Y el tema que nos interesa en estas evaluaciones es mejorar la eficiencia del gasto público, como decía un minuto, y el timing o la oportunidad de estas evaluaciones es que contribuyan al ciclo presupuestario. Y dentro de los programas de evaluación que tiene la Dirección de Presupuesto, hay 4. El primero es evaluación de programas gubernamentales, y tal como lo dice su nombre, el énfasis en esto es la evaluación del diseño y gestión de programas y los resultados a nivel de producto más bien individual de cada uno de estos programas. Después tenemos el segundo ítem de evaluación, las evaluaciones comprensivas del gasto, tienen ya más un foco en instituciones, es decir, miramos si es que el diseño de las instituciones es consistente con las definiciones estratégicas, vemos los aspectos de gestión de estas instituciones. Y el tercer punto, que no hay que decir mucho, es más bien las evaluaciones de impacto tradicional, que es para ver un poco qué ha ocurrido en términos de impacto sobre los beneficiarios, que eso es una materia que no solo hacemos nosotros, sino que hacen otras agencias, y creo que eventualmente es un área que, como mencionaba la subsecretaria, que puede eventualmente traspasarse a una agencia de calidad de los programas e inversiones públicas. Y la evaluación más nueva que se ha introducido en la Dirección de Presupuesto es la evaluación de programas nuevos, que más que la contribución más importante es tratar de establecer las bases. Cuando hay un programa nuevo, hayan buenas líneas de bases y preferentemente un diseño experimental que nos permita poder evaluar ciertos programas. Y esto, como decía, tenemos un grupo de asesores internacionales que nos apoyan en esta gestión. Y aquí pasando un poco ya más directamente al tema del presupuesto, y yo creo que aquí es donde los nuevos instrumentos que acaban de presentarnos van a tener un impacto más fuerte. La ficha de monitoreo va a pasar a ser un elemento importante, y aquí lo que se trata es que cuando un servicio público presente iniciativas, y aquí bajo iniciativas incluyo ya sea algo que es completamente nuevo o una reformulación de un programa o una ampliación de un programa existente, este servicio a la Dirección de Presupuesto le presenta hoy un formulario que incluye los distintos aspectos, el diagnóstico del problema que se quiere resolver, la identificación de poblaciones relevantes, ya sea potencial o que ya está bien identificada, el propósito, la estrategia cómo se quiere resolver el problema, distintos indicadores y resultados esperados. Todo esto se podría resumir en metodología marcológico, y aquí es donde estamos teniendo ya algunas innovaciones que el Ministerio de Desarrollo Social va a empezar a contribuir fuertemente en esto. En el marco de estos procesos de presentación de programas nuevos, por ejemplo, para la Ley de Presupuesto del 2010 se revisaron 263 programas a través de este formulario E. Y un poco la importancia del Ministerio de Desarrollo Social es que a grosso modo 3/4 de estos programas eran programas sociales. Es decir, esperamos que en un número importante el Ministerio de Desarrollo Social va a aportar información relevante para el proceso de elaboración del presupuesto. Y aquí un poco también quizás para aclarar sobre todo de que ya que mencionaba programas nuevos y el rol importante que cumple el Mideplan o Ministerio de Desarrollo Social en la evaluación ex ante. Cuando hablamos de la evaluación de programas nuevos, nosotros es bastante focalizado, no es que vaya a haber una duplicidad
que el Ministerio de Desarrollo Social hace toda la evaluación ex ante y la Dirección de Presupuesto hace el mismo ejercicio nuevamente. Como ven un poco, el número de programas e instituciones evaluadas durante los últimos años, el número de programas nuevos es muy focalizado. La mayor parte de nuestro trabajo en la Dirección de Presupuesto es en programas gubernamentales, pero nuevamente, como ven, por año es un número que son menos de 20, es decir, es una cosa muy puntual y muchas veces, muchas de estas evaluaciones que nosotros hacemos es en respuesta a solicitudes del Congreso, en los protocolos que se hacen durante la discusión de la ley de presupuesto, gran parte del programa de trabajo se fija y algunos pocos quedan que tenemos algo de independencia de escoger lo que nosotros podamos hacer. Pasando un poco a algunos comentarios sobre el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, el mensaje más importante que yo quiero dar acá es que los esfuerzos de evaluación del Estado se suman, no se restan, es decir, las nuevas tareas que está emprendiendo el Ministerio de Desarrollo Social ayuda en términos de generar mayor información y por ejemplo, pese a que la ley no está aprobada, está siendo discutida en el Congreso, nosotros ya estamos trabajando conjuntamente con Mideplan en términos de algunos programas pilotos con algunos ministerios, como el de trabajo, para tratar de ver cómo va a empezar a funcionar esto a futuro. Y una de las cosas que yo estaba, que ahora tengo que leerlo porque con la letra que acabo de tomar los apuntes mientras Soledad hacía la presentación, es que mientras más esfuerzos hagamos en términos de la evaluación ex ante, eso creemos que eso nos facilita un poco la probabilidad de éxito al final del programa. Y para nosotros también, en nuestras evaluaciones que hacemos, también nos facilita porque una mejor evaluación ex ante nos va a mejorar la capacidad de hacer mejores evaluaciones ex post. Y aquí hay una preocupación que le hemos planteado ya a Mideplan en la discusión del Ministerio de Desarrollo Social, el hecho de que la mayor intensidad del esfuerzo de evaluación de nuevos programas, por ejemplo, eso probablemente va a generar mayores dificultades para que los servicios puedan presentar programas nuevos o cambiarlos, modificarlos. Pero la pregunta aquí, ¿eso es malo o es bueno? Y nosotros creemos que no es todo malo el hecho de que sea más difícil hacer propuestas nuevas. Primero, porque va a obligar a un pensamiento más serio. Y segundo, que algo que voy a repetir en la siguiente, una preocupación que estamos descubriendo, que muchas veces los programas tienen su dinámica propia, cambian. Entonces, estos cambios también tienen que estar un poco mejor evaluados que lo que ocurre actualmente, que una vez que se formula un proyecto, se evalúa, se avanza en ello. Y el proyecto Bebé Feliz, que partió hace 3 años, en estos momentos resulta que está tratando a las abuelas de los bebés y nadie sabe cómo llegamos a eso. Entonces, en ese sentido, que haya más dificultades de presentar o cambiar programas no es necesariamente malo. Y nosotros esperamos que otra de las cosas que esperamos también del Ministerio es que va a entregar nuevos elementos respecto al desempeño y costo de muchos de los programas sociales. Aquí la evaluación ex dure o monitoreo, nosotros creemos que vamos a lograr, gracias a este ministerio, una información bastante más sistemática que la que tenemos hoy, que es incompleta y falta sistematización. Y en términos también de mayor transparencia, la subsecretaria puso bastante énfasis de que el nuevo ministerio va a hacer esfuerzo de capturar cuáles son los costos reales de un programa, que muchas veces, como pasando algunos de los desafíos que estoy mencionando, la cuantificación de programas, que pese a que pareciera que debe ser algo obvio, si alguno de ustedes agarra la ley de presupuesto para encontrar los programas que existen, yo les apuesto que no los van a encontrar todos. Hay una cantidad importante de programas que se ejecutan usando la jerga de la Dirección de Presupuesto a través de la línea 21. Es decir, son programas que lo único que tienen son gastos de personal, pero no existen bajo un nombre ni nada. Es decir, existen un servicio, un montón de plata para gastos de personal y eso, entonces, es uno de los desafíos que vemos, que esperamos que este trabajo ayude. Después, ya mencionaba, la dinámica de cambios.
Muchas veces nosotros sabemos de dónde partimos, pero no sabemos dónde estamos ni a dónde vamos a llegar. Yo creo que el monitoreo y la evaluación ex dure nos va a ayudar en ese sentido. Y pasando en aras del tiempo a los desafíos, bueno, aquí no me queda más que repetir algo por tercera vez, algo que ya dijo Heidi, que sabe bastante más de este tema que yo, pero que ya no está dedicada a otras grandes tareas, y lo mencionó la subsecretaria, es que si bien es muy importante generar un sistema articulado de evaluación y monitoreo que permita tener evidencia sobre los programas que ejecuta el gobierno, pero como se decía, si eso no se usa, es bastante inútil, y por lo tanto, uno de los desafíos más importantes que hay es integrar esta evidencia a las decisiones en la asignación de recursos. Aquí, haciendo una confesión, para hacer más interesante la presentación, es que yo creo que nosotros no tenemos ninguna evidencia que los programas mal evaluados terminen recibiendo menos presupuesto. Los servicios, los ministerios, incluso nuestros sectorialistas tienden a ser optimistas. Claro, no, si está malo ahora, pero esta cuestión está mejorando, ahora sabemos el problema. Entonces este optimismo yo creo que evita de que haya una relación directa. Bueno, después, para mejorar también yo creo que el otro desafío no basta con que el nuevo Ministerio de Desarrollo Social mejore esas funciones. Yo creo que para que pueda cumplir sus funciones hay que fortalecer las capacidades de los ministerios sectoriales. Y yo creo que también un desafío que vamos a tratar de abordar es que la información esté bastante más integrada. Lo que decía, esta transparencia tiene que ser más amplia, de manera que los distintos sistemas de información de los distintos ministerios conversen mejor, de manera que no haya que duplicar o generar información de manera repetida y con altos costos. Con eso termino. Muchas gracias. Vamos a dar 5 minutitos para que puedan responder a las preguntas que nos han, a los comentarios que se han hecho por parte de los panelistas. Nos pidió 5 minutos la subsecretaria y damos pie entonces a las preguntas que ya tengo acá adelante. Voy a pasar bien rápido, pero quería comentar algunas cosas. Germán, primero el tema de las evaluaciones externas que tú planteas, que ustedes dicen que hacen el 100% de las evaluaciones externas, estoy completamente de acuerdo, especialmente para lo que tiene que ver con las evaluaciones de impacto. Sin embargo, el nivel de detalle que uno necesita para hacer el monitoreo, yo creo que es difícil hacerlo a través de agencias externas, y eso está más o menos en la línea de lo que plantearon en el primer panel. No me acuerdo ya a esta altura quién lo planteó. En segundo lugar, diputado, la metodología que nosotros planteamos, que yo describí, es una metodología perfectible. De hecho, nosotros hablamos de que este año vamos a implementar la metodología 1.0, el próximo año tiene que venir la metodología 2.0, y esto implica necesariamente un proceso de aprendizaje, un proceso de conversación, tanto con los ministerios sectoriales como con nuestros clientes, en el fondo, para entregarles el producto que necesitan, y dentro de los cuales son muy importantes el Parlamento. Por lo tanto, esta discusión y el aporte que ustedes nos puedan hacer es muy importante para nosotros. En la misma línea, le digo a Ricardo Aristía, nosotros creemos que las fichas de monitoreo son simples. Ya hemos hecho un esfuerzo enorme por hacerla lo más simple posible, pero puede tener que ver con que la hemos visto tanto que ya la encontramos simple porque ya las aprendimos. Por lo tanto, si es que realmente no son simples, eso es algo que vamos a tener que incorporar en el proceso de la versión 2.0 y van a tener que ser más simples. O sea, claramente nadie las va a ocupar si no se entiende la información que estamos tratando de transmitir. Un tercer punto, la dimensión territorial que planteó el diputado. Hoy día las fichas de monitoreo no están capturando la dimensión territorial. Y en el fondo tiene que ver con que estamos implementando la metodología, pero claramente tenemos que apuntar a que esto en el mediano plazo incorpore la dimensión territorial. Hay un montón de programas que se ejecutan en cada una de las regiones que tienen características particulares y es importante que la metodología lo capture. En tercer lugar, lo que hay, dijo usted, diputado, no necesariamente es lo que se necesita en relación a la oferta programática social. Me imagino que se refería. Y yo creo que ese es un tema, es una pregunta que debería responder el sistema de evaluación completo, compuesto por lo que es la evaluación ex ante, el monitoreo y las evaluaciones de impacto. Si no estamos logrando los objetivos que nos planteamos, quiere decir que tenemos que mejorar la oferta programática. Y precisamente por eso es que tenemos este sistema de evaluación con cada uno de sus
elementos. Y por último, Germán, te voy a cobrar la palabra porque yo comparto contigo que es importante hacer un fortalecimiento de las capacidades, tanto en nuestro ministerio como en los ministerios sectoriales. Esto es algo nuevo para muchos de los ministerios sectoriales, así que cuando pasemos el presupuesto les voy a cobrar la palabra para que nos den recursos para hacer el fortalecimiento de las capacidades. Muchas gracias. Se pregunta acá por cuál es la vinculación y el rol que se espera jueguen los municipios, ya que son ellos los que ejecutan muchos de los programas sociales y en la presentación no se ve claramente cuál sería el rol que estos van a jugar. Lo mismo se pregunta respecto de los beneficiados. Aquí la pregunta hace el hincapié en que el instrumento utilizado está más bien desde la perspectiva del funcionario, pero surge la pregunta respecto de cuál es el rol que se espera que jueguen quienes se benefician de los programas sociales. Y finalmente una pregunta más bien específica, ¿cuál es la validación que tiene el instrumento aplicado a los programas? A ver, respecto al rol de los municipios y al rol de los beneficiados, el rol de los municipios, siendo muy honesta, en esta primera etapa del instrumento no está siendo capturado directamente, en el fondo porque estamos partiendo de mucho más arriba y tiene que ver con lo que yo les planteé antes de la validación de la dimensión territorial. Sin perjuicio de eso, una vez que este instrumento esté diseñado en esta versión 1.0, tenemos que empezar a hacer el trabajo a nivel territorial, a nivel regional y a nivel de los municipios para, en primer lugar, estar seguros que estamos entregando la información que los municipios necesitan y también para levantar, o sea, para ir avanzando en el proceso de incorporación de los municipios en el proceso. Es importante que no le pidamos a un instrumento que en el fondo satisfaga todos los objetivos del sistema de evaluación. O sea, el sistema de evaluación de programas sociales está compuesto por varios elementos, de los cuales, como yo les nombré, la evaluación ex ante, la evaluación durante, la evaluación de impacto, y están los otros informes. El rol de los municipios es muy importante en el sistema de evaluación y eso es un trabajo que sí estamos haciendo. De hecho, en el fondo hay reuniones periódicas con tanto la Asociación Chilena de Municipalidades, en cada una de las regiones tenemos reuniones en las cuales nuestros Ceremis se reúnen con los alcaldes para ir incorporando, para ir retroalimentando el diseño de los programas sociales con la visión de los municipios. Por lo tanto, si bien en esta primera etapa la ficha no lo incorpore directamente, eso no quiere decir que el Ministerio de Desarrollo Social no esté preocupado de incorporar la visión de los municipios, los que efectivamente son los grandes socios que nosotros tenemos, porque si los programas se ejecutan bien o si los programas se ejecutan mal, en gran parte se debe al aporte de los municipios. O sea, los municipios son unos socios importantes para nosotros. Respecto al rol de los beneficiados, este es un tema que también se está cubriendo por otro lado, que tiene que ver con el análisis de la calidad de servicio que estamos dando. Y yo creo que nosotros deberíamos aspirar a que una vez que este indicador de calidad de servicio que estamos entregando se incorporara a esta ficha de monitoreo. En el fondo, que esta ficha entregara la información directa de cómo percibe el beneficiario que está recibiendo el beneficio, y que es un proceso mucho más complejo que preguntarle si usted está contento o no está contento con el programa, porque hoy día un porcentaje importante de los programas sociales tiene evaluación de calidad de servicio, pero si yo, por ejemplo, le entregamos un horno a una familia y después yo le pregunto, señor, ¿usted está contenta con el horno? Todos dicen que sí. O sea, en el fondo esa no es una buena evaluación necesariamente que nosotros estamos atendiendo bien al beneficiario. Por lo tanto, la calidad de servicio y el rol del beneficiario hay que abordarlo en su propia dimensión. Una vez que tengamos un indicador que sea confiable, deberíamos incluirlo en esta ficha de monitoreo de todas maneras. La versión 1.0 de la metodología, que es la que nosotros les presentamos ahora, se construyó bastante en base a una revisión de la experiencia internacional, hablamos con bastante gente, etcétera, pero reconocemos que es importante una validación externa de la metodología, sobre todo por las implicancias que puede tener. Y en ese sentido estamos trabajando con el Banco Mundial para que el Banco Mundial revise la metodología y nos entregue los comentarios y todas las sugerencias de mejora. El instrumento, la versión 2.0 debería ser trabajada en conjunto con el Banco Mundial. Así que tenemos un ente externo que nos está apoyando en el diseño de este instrumento. Dice, para la superación de la pobreza se está trabajando en varios frentes. Un indicador bastante pertinente a nivel macro es el Gini. ¿Cómo ven su incorporación para medir el real impacto de los programas? El Gini más bien, es decir, evaluar los programas individualmente en base al Gini, yo creo que no corresponde. Al final del día, el Gini es el resultado de toda la política de gobierno y por lo tanto
eventualmente como gobierno nos van a evaluar qué está pasando con el Gini. Es decir, si la desigualdad aumenta, claramente los programas sociales no están cumpliendo sus objetivos, pero eso es una evaluación más bien del conjunto de políticas y no programas individuales. Voy a agregar algo muy breve. Yo creo que las evaluaciones que nosotros debemos tener o disponer deben ser mucho más rápidas. El Gini debe tomar no menos de 1 o 2 años en tener sus resultados. Por lo tanto, tenemos que buscar otras formas más eficientes de momento y saber reaccionar a tiempo a programas que pueden estar mal enfocados. De acuerdo a la formulación que hice en la primera intervención, que como ustedes han podido constatar, obviamente no es de la propuesta oficial, me parece muy bien, digamos, la estimulación mutua que hacen las distintas representaciones de Estado y de Gobierno para formular, digamos, esta idea de un nuevo ministerio. Para mí no cabe ninguna duda que el acercamiento entre los polos de distribución de la riqueza, entre quienes concentran la mayor cantidad y quienes están en el decil más bajo, representa también el desarrollo integral con inclusión social de un país. Y espero que alguna vez en este país, dadas las riquezas que tiene, podamos representar aquello ante la comunidad internacional. Cualquiera sea el tiempo que se demore en medir con rigor esta redistribución, antes que llegue la medición les garantizo que si se hace, la familia en posición vulnerable lo van a haber contratado en su propia calidad de vida. Bien vale la espera si es que queremos un dato riguroso, siempre y cuando empiece a cursar un mecanismo de redistribución que acerque estos extremos y nos saquen del ranking de los primeros lugares, no me refiero con vista a un próximo Mundial de Fútbol, sino con vista, digamos, a lo que es la representación de inequidad, de desigualdad social que tiene el desarrollo de nuestro país. Solo quiero hacer un alcance respecto a las ideas de evaluación. Yo creo que si de verdad estamos en disposición, en mérito de la transparencia y de la buena motivación, etcétera, de recibir una evaluación de cuál es de verdad la implementación de estas políticas, deberíamos promover como Estado y por tanto desde el Gobierno unidades de monitoreo que sean externas a lo oficial, que tengan palabra autorizada. Yo, por ejemplo, creo que no tendría por qué haber ningún complejo para promover que un organismo como la Central Unitaria de Trabajadores tuviera también un equipo de monitoreo de cómo se están aplicando estas políticas, con cargo de financiamiento de Estado, con capacitación para que sean voces autorizadas a quienes formen parte de esos equipos de monitoreo, porque, como aquí alguien lo dijo, no hay mejor disposición cuando uno quiere hacer las cosas bien y solo ese es el motivo, que estar dispuesto a ser sometido a control. Yo soy de quienes creen que en la vida la perfección por voluntad puede existir, pero en la vida misma tiene su imperfección. Bueno, entonces estemos sometidos a control sin ninguna dificultad, pero promovamos que eso pueda ser un hecho real y eficaz, y para eso dotemos a esos entes de monitoreo externo de capacidad y de recursos. Eso. Yo estoy de acuerdo que las fichas de monitoreo no son el mejor indicador para medir qué es lo que está pasando con la distribución del ingreso. Y como estamos de acuerdo con lo que dice el diputado Carmona de que las personas son las que viven finalmente los problemas en la distribución, las desigualdades, y que estamos preocupados de medirlo en forma más frecuente, de modo que las personas no lo sufran por tanto tiempo y podamos introducir remediales lo antes posible porque entendemos la urgencia. Como no queremos que espere, es que estamos midiendo lo que tiene que ver tanto con indicadores agregados de pobreza como de distribución del ingreso en forma más frecuente, y eso se va a materializar este año, que en el mes de noviembre se va a volver a aplicar la encuesta CACEN, vamos a poder volver a tomar la temperatura. Nos gustaría hacerlo más frecuente, creemos que este es un avance, estamos reduciendo de 3 años a 2 años la medición, de modo de actuar con la mayor rapidez posible. Bueno, le agradezco a los panelistas por sus interesantes puntos que han puesto en esta mañana y agradezco además a todo el público por la enorme asistencia que hemos tenido hoy día en la mañana. Pueden además ver